Muy buenos días, bienvenidos GB25, el programa número 25 de Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo personal. Saludamos a los miembros de este equipo, Enrique Jurado, a quien vais a ver en breve, director de Darte Coaching y Formación, Vicky Murcia, directora del programa. ¿Cómo estás, corazona? Muy bien, aquí con vosotros. Y eso significa que bien, entonces, ¿no? Estupendamente. Fantástico, estupendamente, muy bien. Saludamos también al responsable del control técnico, Daniel Blanco. Hola, Dani, muy buenas. Olis. Juanma Quintana, Andrea Villamizar en redes sociales y Tony Sánchez en Mindalia Televisión hacen posible que este programa llegue hasta ti cada semana. Cada semana, Vicky, pero que lo pueden escuchar y ver en Mindalia. Siempre que quieran escuchar en Libertad FM, ver en Mindalia Televisión, en cualquier momento pueden descargarse el programa, pueden escucharlo, pueden escuchar a nuestros colaboradores, seguir aprendiendo de todo lo que nos cuentan cada semana. Esto es fantástico. Pues sí, mira, tenemos la inmensa suerte de que Mindalia TV pues colabora con nosotros, nos apoyan en la difusión del programa. Viene, bueno, Tony, que ya es miembro del equipo. Sí, no le ven nunca porque no quiere ni sacar un dedo, pero sí. Es un chico guapetón. Sí, y en su canal, en Mindalia TV, están disponibles todos los programas que llevamos hasta ahora, que ya son unos cuantos, vamos por el 25. Sí, señora. Y luego en nuestra página web, en www.gentebrillante.es, pues ahí están disponibles los podcasts y los pueden consultar cuando quieran. Fantástico. Cada persona tiene un interés diferente, o bueno, tienen varios intereses diferentes. Intentamos abarcar los intereses de todo el mundo, las inquietudes de todo el mundo, pero sobre todo intentamos ofrecer el testimonio de profesionales que hablen en torno a un tema cada semana. Esta semana el tema que hemos escogido es cómo superar situaciones de conflicto agudo. Somos muchos los que hemos atravesado situaciones delicadas en nuestra vida, circunstancias que nos han tirado al suelo muchas veces, otras han estado a punto de hacerlo. Y queremos hablar hoy de precisamente esas situaciones, sobre todo poniendo el foco en cómo gestionar estas situaciones y cómo superarlas, cómo podemos tener recursos, adquirir herramientas para superar situaciones de conflicto agudo, ¿verdad? Sí, en este tema hay una particularidad que yo, bueno, pues en las sesiones de terapia o incluso a veces en clase comento mucho, y es que una situación de conflicto, sobre todo de conflicto agudo, es algo que en el conjunto de una vida es muy probable que al menos una vez se dé. Entonces, la particularidad que tienen estos conflictos es que nos desbordan, que nos cuesta mucho aprender a gestionarlos y no pedimos ayuda. ¿Y qué pasa con esto? El conflicto solo no se resuelve, sí se cronifica. Entonces, muchas depresiones, situaciones sostenidas en el tiempo que te mantienen bloqueado, el origen es un conflicto de este tipo que quedó sin resolverse. Es como, yo tengo una madre que cuando me cojo un catarro siempre me dice, no hay nada peor que un catarro mal curado, cuídate, cuídate. Pues esto sería lo mismo. Trasladar las emociones. Sí, un conflicto que no se ha resuelto es como un catarro mal curado. Claro. Y lo vas a ir arrastrando mucho tiempo como algo crónico, como esa sensación de que tu vida no es satisfactoria, de que algo te pasa, que a la mínima ocasión en que se te descolocan las cosas vuelves a caer con una intensidad que a lo mejor no corresponde ya a la situación que estás viviendo. Entonces, bueno, para nosotros conocer a Fran Puselic, ya hemos contado muchas veces que fue algo, bueno, en nuestra vida personal impactante, porque es una persona muy especial, le hemos cogido mucho cariño y es un hombre con una inmensa sabiduría de superación personal. Es uno de los co-creadores, uno de los padres de la PNL, la programación neurolingüística. Sí, y su gran diferencial, su gran valor diferencial es que él participó en la creación de la PNL como forma de salvar su vida. Él lo ha dicho muchas veces, porque él se encontraba en una situación, yo qué sé, no sé muy bien si esto está bien dicho así, pero sería como de desahucio emocional, ¿no? Sí, a mí me parece bastante metafórico. Que emocionalmente tiran la toalla y acaban viviendo como zombies, ¿no? Personas que las ves que han renunciado a la vida. Y, de hecho, él cuenta en sus ponencias, en sus clases, a las que hemos tenido el lujazo y el honor de asistir en calidad de alumnos, él cuenta que estuvo a punto de terminar con su vida. Claro. ¿Qué pasa cuando algo tan gordo como las situaciones que él vivió se cronifican? En un pico de desesperación puedes plantearte acabar con tu vida, pero si no lo haces, ¿qué?
Claro. ¿Qué ocurre? Sí, ¿Cómo sigues? Probablemente has acabado con tu vida también, metafóricamente, ¿no? Ujú. Entonces él decidió, ¿vale? Si yo no tengo el valor o no... Bueno, él cuenta que oyó llorar a su hijo y recordó a su hijo y eso le impidió Ujú. llevarlo a cabo. Y él se hizo la siguiente reflexión. Si yo no voy a acabar con mi vida, tengo 20 y pocos años, ¿qué me queda por vivir? Si me muero de viejo, ¿qué voy a hacer el resto del tiempo con mi vida? ¿Va a ser siempre así, con esta alta dosis de infelicidad? Claro. Entonces, bueno, empezó a buscar la manera de reconstruirse y él realmente, la PNL, una gran parte, está orientada de una forma terapéutica a trabajar la identidad y a reconstruir la identidad en momentos en los que has sufrido un gran golpe en la vida y tienes esa sensación de yo no tengo ilusión, no quiero vivir, no sé quién soy, no sé para qué valgo, no sé qué hago aquí, ¿no? Y te dedicas a sobrevivir simplemente. Yo creo que hay muchas personas en esa situación, Vicky. Sí, sí, muchas más de las que pensamos. Que muchas se mueven por personas, inercia. sí, que no son ni siquiera conscientes ya, Ujú. porque lo han normalizado en su vida. Mm. Entonces, la PNL, tal y como la aplica Frank, sobre todo está orientada al ámbito terapéutico, aunque obviamente la PNL tiene una gran capacidad de enseñarnos a gestionar equipos en el entorno profesional, la comunicación, las relaciones, sanar un poco este tipo de cosas y reordenarlas. Pero en el ámbito terapéutico y sobre todo en el tema del programa de hoy, conflictos agudos, Frank, bueno, él trabaja sobre todo en los países del este y allí creen que es como un mago, creen que es una persona que hace milagros, porque él consigue resolver situaciones de personas adictas a las drogas, pero muy personas desahuciadas, prácticamente que están a punto de morir, ya sea porque físicamente están al límite o porque emocionalmente ya han pasado el límite. Él trabaja también con veteranos de guerra, puesto que él es veterano de la guerra de Vietnam, que esto, madre mía, hablar con él es como meterte en una película. ¿En la historia? Sí. Claro, en la historia de la humanidad. Entonces él trabaja mucho, tiene proyectos para rehabilitar a veteranos de guerra, que quizás esto así escuchado nos quede lejano, nos quede como si estuviéramos hablando de una peli. Pero, por ejemplo, en Holanda, uno de los master trainers de Frank, hay muy poquitos en el mundo, Kike es uno de ellos también, pues el que está en Holanda ha puesto en marcha un programa con el gobierno porque, a ver, en Europa estamos recibiendo mucha inmigración de personas que vienen de países en conflicto. Entonces, claro, todo esto de veteranos de guerra, parece que es un soldado que viene de la guerra. No, es que simplemente son personas, por ejemplo, en Siria, cuántos niños, cuántas mujeres, cuántos hombres que no son militares vienen de una guerra. Sí, claro, vienen civiles. de ver, de vivir, de experimentar y de hacer cosas propias de un entorno bélico. Sí, de un soldado incluso. Entonces todo esto requiere de un tratamiento previo porque vienen con un estrés postraumático fuerte, importante, añadido a la situación normal de una migración en estas condiciones. Entonces es una aplicación de la PNL para resolver conflictos agudos, situaciones de emergencia incluso, que bueno, pues nos ayudan mucho. Y dentro de este ámbito terapéutico, pues, por ejemplo, la semana pasada estuvimos tratando el tema LGTBI y hace un mes o un par de meses pudimos conocer a una persona muy interesante que se llama Manuel Ródenas. Él trabaja en la Fundación EDI y se dedican a ayudar a chicos y chicas que están sufriendo, bueno, ellos lo llaman LGTB-fobia. Sí. Él es abogado y en este sitio se dedican a ayudar tanto de forma legal, si hace falta, como en forma de acogida, tienen casas de acogida, como asesoramiento a nivel emocional también, para personas que están sufriendo pues este tipo de fobia. Y bueno, la verdad es que nos encantaría charlar con él un poquito y que nos cuente
y que nos cuente cómo lo hacen. Pues vamos a hacerlo, vamos a contactar con Manuel Ródenas porque es cierto que nos impactó, tuvimos la ocasión de compartir plato de televisión con él y nos impactó mucho el testimonio de Manuel, que a su vez nos transmitía la situación que están padeciendo chicos y chicas muy jovencitos. Sí. Parece mentira que a estas alturas de la vida, con lo que ya hemos evolucionado, con lo que sabemos de la humanidad, con el conocimiento que tenemos de la libertad de elegir y con la apertura social en nuestro país, que afortunadamente tenemos. A mí me sorprendió muchísimo conocer de primera mano situaciones tan delicadas como agresiones, como rechazo familiar incluso de los padres y madres hacia personas que han elegido su condición sexual. ¿Cómo es posible que a estas alturas... ¿Qué está pasando con nosotros para que evolucionemos tanto en algunos aspectos y en cambio en otros estemos tan anquilosados? No sé, a mí es que me llama mucho la atención todo esto porque me sorprende. Me sorprende que la condición sexual o el género sea algo que todavía se cuestiona. Que todavía se cuestione, porque a mí me parece que realmente quizás fruto de la crisis o quizás fruto de toda esta necesidad de los chicos jóvenes de popularidad, de las redes sociales, de aceptación, etcétera, etcétera, al final hace que cualquier diferencia sea objeto de acoso. Sí. Entonces... bueno, en este caso estamos tratando el tema de género, pero yo creo realmente, no sé, corregidme si me equivoco, que ya no es solamente una cuestión de género, que es que da igual. Sí. En esa persona es por el género, pero la diferencia. Sí, en otro es porque está gordito, y en otro es porque es más tímido, y en otro porque tiene otros intereses. Es la diferencia, sí, lo que asusta. Sí, sí. Bueno, pues vamos a, por supuesto, como os decimos, vamos a intentar tener una charla con Manuel Ródenas porque es cierto que es una persona sumamente interesante que puede aportar mucho al tema central del programa de hoy, de GB25, cómo superar situaciones de conflicto agudo. Y tenemos con nosotros a otro profesional a quien imagino que ya conocéis porque ha estado en alguna ocasión más en nuestro programa y es un gusto volver a recibirle y volver a escucharle. Alberto Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado. Bienvenido. Bienvenido de nuevo, que además tú vienes con la maletita porque es que estás viajando continuamente. De aquí para allá, no sé si voy o vuelvo. No sabes si... Bueno, el caso es que estás y vamos a exprimirte al máximo. Alberto Rodrigo, os cuento, es coach personal, experto en coaching de relaciones, escritor, colaborador en diferentes medios, autor de los libros Mucho más que dos, espíritu, alma y sexo y Las cosas que nunca te dije, su obra más reciente. Alberto, situación de conflicto agudo además. ¿Por qué crees que surgen los conflictos? Con Vicky hemos estado charlando de algunos de los conflictos que se pueden presentar en la vida. Hemos tocado dos temas muy diferentes, bueno, tres: adicciones, que después abundaremos más en ellas, situaciones de conflicto bélico, que también es una realidad hoy en día, aunque penséis que es algo ajeno a nosotros, no lo es porque somos seres globales, o así deberíamos entenderlo. Es, en mi opinión, por supuesto, aquí estoy metiendo mapazo total, hablando de coaching. Y también rescatando el tema del programa anterior, que hablamos sobre el Día del Orgullo Gay, la Semana del Orgullo, que se está celebrando en Madrid en este momento. También los conflictos que tuvieron las personas que eligieron una identidad sexual diferente a la convencional a la hora de transmitirlo a sus familias, por ejemplo, cómo experimentaron el rechazo por parte de sus seres más queridos, cómo incluso alguno de los protagonistas que tuvimos seguía sin mantener relaciones con sus padres porque se negaban a aceptar esta realidad, ¿no? Esta evidencia. ¿Por qué surgen conflictos de estas características? Bueno, ¿por qué surgen de una forma más genérica los conflictos? Bueno, yo creo que lo primero es porque somos personas. Bueno, personas entonces que estamos abocados al conflicto. Pensamos, sentimos de manera diferente con relación a los demás, pero incluso con nosotros mismos. A veces podemos llegar a pensar una cosa y al cabo de un tiempo tenemos ese cambio, ¿no? Entonces la diversidad es lo que genera también conflictos. Claro, la cuestión está en poder dar la vuelta a un conflicto y decir, bueno,
esto tiene un para qué. Esto igual es para que yo evolucione de una manera, o es para que me pueda acercar a la situación de otra persona, o igual todo lo contrario, es para generar un desapego que tiene que haber. Un desapego. Un desapego, ¿no? Porque a veces yo creo que, por ejemplo, si estamos con un conflicto con un compañero o compañera de trabajo, familiar, parece que siempre estamos ahí como con el radar puesto, ¿no? Cualquier cosa que vaya a decir, ya estamos pendientes de ver por dónde vamos a saltar, ¿no? Entonces, bueno... Estamos como a la defensiva. A la defensiva, sí, y un poco obsesionados, ¿no? Con el conflicto en sí. Yo creo que los conflictos en realidad no son negativos. La cosa es, como decía bien antes, bien hablabais, Vicky y tú, Rosa, es que se puede cronificar, ¿no? Cuando se cronifica, cuando no se gestiona, cuando no se... Fíjate, yo diría cuando no se abraza, ¿no? Hay un conflicto, una situación que puede ser conflicto personal. Me voy a poner en un caso de una situación de salud, por ejemplo. Eso es un conflicto personal, interno, que está ocurriendo con tu cuerpo, con algo. Si yo no soy capaz de reconocerlo, abrazarlo, mimarlo, tratarlo, trabajarlo, eso se puede quedar, bueno, primero me puede quitar la vida, en un sentido, bien sea física o la vida a nivel pues emocional, o todo lo contrario, puede ser la oportunidad para realmente conectar con mi esencia, con mi misión, ¿no? Esto quiere decir, Alberto, ya que mencionamos el tema de una enfermedad física, ¿no? Una dolencia del cuerpo, ¿quiere decir que tenemos que alegrarnos de tener esa enfermedad? Cuando hablas de abrazar, yo no es difícil, ¿no? Claro, sí. Me cuesta tener ese concepto o interiorizarlo, integrarlo más bien, ¿no? ¿Por qué no rechazarlo y por qué no decir, no te quiero enfadada, estoy enfadada con esto? Claro, yo creo que ese momento es importante que lo haya, ¿no? Tiene que haber un espacio de rabia, de duelo, de decir, pues qué rollo, ¿no? O cosas no quiero peores, esto. ¿no? Nadie va a escoger una enfermedad, si no seríamos masoquistas, o nadie va a escoger un conflicto. Pero luego hay un paso más allá, ¿no? Y cuando yo digo abrazar porque si utilizara el término aceptar, que es un buen término también, parece que todavía tiene esa connotación de, bueno, es lo que hay. Es lo que hay que aceptarlo. Claro, sí, la resignación es todavía más fuerte, pero incluso aceptar, para mí no está tan lavada esa palabra, por lo menos en mi mente, y prefiero decir abrazar, es decir, vale, esto está sucediendo, no lo he elegido ni lo elegiría, pero ¿qué puedo hacer yo con esto, ¿no? Y aquí lo podemos aplicar a un conflicto personal, como puede ser algo de salud, o a un conflicto con una persona, ¿no? De repente hay una diferencia de ideas, una manera distinta de ver las cosas. Siempre me gusta mucho la imagen esta, bueno, que está ahí en las redes, es muy vírico, ¿no? De ese 6 dibujado en el suelo, sí, y una persona situada por delante y otro por detrás, y uno está diciendo 6, 6 y el otro 9, 9, ¿no? Sí, sí, no se ponen de acuerdo, claro. Claro, nadie está mintiendo y nadie está fuera de la realidad. Lo que pasa que muchas veces es entender que las mismas personas diferentes personas ante la misma situación, dependiendo del foco, podemos ver una realidad completamente distinta, ¿no? Oye, escuché hace mucho tiempo una frase en una película, además, que no tenía nada que ver no era un gran gurú del desarrollo personal ni nada parecido. Una película de esas de... Una película de la siesta del sábado por la tarde. Mira que me lo imaginaba. Sí. Y el protagonista decía una cosa que a mí se me quedó grabada, y es que la forma más rápida, el atajo hacia la locura, es meter en tu cabeza 2 ideas contradictorias. Y es verdad. Es verdad. Cuando surge un conflicto, si tú lo analizas, es porque en tu cabeza hay 2 ideas o 2 valores o 2 creencias totalmente contradictorias y con el mismo peso peleando. Que están luchando, ya claro. Está. No hay nada más. No hay nada más. No. La verdad es que nunca había parado de pensarlo. Ostras, a mí aquello se me quedó grabado, sí, porque sí, es verdad, tú haces eso y como una cabra en tiempo récord. Además está la creencia esta de que si tenemos 2 maneras muy contrastadas de opinar, como que somos bipolares casi, ¿no? O incoherentes, por lo menos, ¿no? Yo siempre digo que podemos ser duales, es decir... Ninguna de las 2 cosas tiene por qué ser incorrecta y pueden habitar incluso en uno sin estar loco. No, pero por ejemplo, si tú dices, tú estás aquí sentado y una parte de ti dice,
no quiero estar aquí, y otra parte de ti dice, sí quiero estar aquí. Claro. Y ya está, pues no te hace a la prueba. Sí. Vas a estar súper incómodo. Claro. Porque estás sí, pero no. Intentando, cada parte se va a estar intentando justificar. Sí, alimentar cada una de esas dos partes. Claro, y eso lo hacemos con muchas cosas. Quiero ser feliz, pero no quiero ser feliz. Quiero hacer esto, pero no quiero. Quiero a esta persona, pero no la quiero. Uy, sobre todo en relaciones. Sí. Sobre todo en relaciones. Pero es que da lo mismo. O sea, en tu vida personal, quiero salir y no quiero salir. Eso lo hacemos con mucha frecuencia. Sí. Y tiene, para mí, mucho que ver con lo que decía Marta Ocampo el otro día, de lo que te viene heredado. Porque a veces lo que tú quieres se pega con lo que deberías querer. Claro. O lo que crees. Lo que se supone que deberías O lo que se supone querer. que quieres. Pero está tan arraigado que te cuesta deshacerte de ello. Pues ala, ya está ahí. El conflicto, ahí viene el conflicto. Y si esto no se soluciona, se cronifica, como tú decías, y puede desembocar en un conflicto agudo, que realmente tiene consecuencias graves. Alberto, los conflictos, hemos hablado de conflictos internos. Imagino que padecer un conflicto interno tiene que tener consecuencias en el exterior. Quiero decir, ¿se debe hacer palpable en nuestra relación con las demás personas? ¿O podemos ser capaces de tener nuestro conflicto y que eso no repercuta en cómo estamos con el resto de la gente? No, hombre, yo creo que como estamos en sistemas, ¿no?, de relaciones, sistemas familiares, sistemas laborales, evidentemente lo que pasa en nuestro interior, lo que estamos viviendo, afecta a las otras personas, sí o sí. Otra cosa es que seamos más o menos conscientes de que está influyendo, ¿no? Pero eso es algo totalmente claro, ¿no? O sea, si yo quiero resolver un conflicto que tengo con otra persona, primero me voy a resolver mi conflicto, voy a ver por qué salto ante esta situación, que igual me da una información importante. Qué bueno, ¿y cómo podemos hacerlo? Pues aplicando mucha humildad, mucha conciencia, es decir, lo más fácil siempre en un conflicto es echar la culpa a otras personas, ¿no? La palabra culpa es una palabra que he quitado del diccionario mío hace muchísimo. Yo también. Y hablo de responsabilidad, sencillamente. Entonces, bueno, si yo estoy pensando que la otra persona es la culpable de que yo me ponga tan mal, ya pierdo todo el poder para cambiar. No puedes hacer nada. Sin embargo, si yo digo, a ver, vale, esa persona puede ser, vamos a poner un ejemplo muy borde conmigo, pero si yo tengo tranquilidad y paz interior y yo soy una persona feliz, ¿por qué tengo que saltar de esta manera? ¿No? Entonces, claro, el cómo yo esté va a influir muchísimo en las relaciones. Claro. ¿Hay algo con el conflicto cuando decías si repercute en las relaciones con otros? Generalmente sí. Pero cuando es un conflicto muy importante, cuando es un conflicto agudo, cuando es una situación gorda, tiene otro riesgo, que es la disociación. Es decir, tú puedes estar viviendo una situación grave para ti, una situación, pues no sé, estamos hablando de una persona que en su entorno familiar esté viviendo algo muy duro. Que está siendo maltratada, por ejemplo. O una mujer... Sí, no tiene por qué ser maltrato, pero obviamente eso es una situación. Y a lo mejor esa persona no quiere compartirlo en ese momento, no está preparada. Entonces, esa persona va a generar un mecanismo de defensa interno, que es crear una caja estanco donde va a meter eso el tiempo en que se va a relacionar con otras personas. Y eso puede hacer que, o sea, lo que está haciendo es separar, sacar de su persona, de su identidad global, sacar ese conflicto y apartarlo. Pero no deja de estar presente porque está ahí. Está presente, pero se disocia. Y eso, a largo plazo, esa disociación genera muchos problemas. Claro. Sí. Pues, por ejemplo, cuando tú disocias... a ver, depende mucho de la edad en que eso pase. Por ejemplo, una persona que en la adolescencia sufre un trauma y ese trauma queda sin resolver y queda disociado, hay una parte de desarrollo emocional que queda detenido, ¿no? Y queda como anclado a ese conflicto. Entonces, ¿qué consecuencias tiene eso? Que cuando eres adulto, traes a la vida adulta reacciones inmaduras, pero no inmaduras porque tú, es que es un inmaduro, es que es una persona tal, no, es simplemente porque la maduración emocional en relación
a ese asunto. Sí, en relación a la gestión de las emociones de ese asunto, no ha madurado. Se ha quedado guardada en una caja estanco. Y sigue latente. Y sigue latente, sí. Entonces, mientras esa persona, claro, somos muy hábiles en tapar, gestionar, aparentar, no de forma peyorativa, ¿no? Sino no compartir. Cuando de repente surge un conflicto que te lleva a tener que gestionar de forma completa, no vas a ser capaz. Te vas a bloquear, van a surgir muchos otros problemas asociados que te van a llevar al origen de aquellos conflictos importantes que no estuvieron resueltos para integrarlos, ¿no? Por ejemplo, nosotros en PNL, yo vuelvo a mi libro. Sí. Es que es un gran recurso para superar situaciones de conflicto agudo, que es el tema que hoy nos ocupa. Claro, Frank utiliza una dinámica que en el primer nivel de PNL pues se estudia como una dinámica más, que se llama integración de partes. Pues él la tiene hiperdesarrollada y luego él desarrolló una formación posterior, que es como de 2 años, solamente centrada en la integración de partes, en la gestión de estados disociados. Y claro, todo esto tiene muchos niveles. Claro, pero me nivel, llama la atención, 2 años dedicado a eso. Sí. Tiene un nivel sencillo... ¿Nivel usuario? Nivel usuario, de integrar temas menores, y tiene un nivel ultra extra avanzado, como por ejemplo, pues nos hablaba de casos de una chica que tenía una esquizofrenia paranoide, y esta chica tenía momentos en los que escuchaba voces, veía... ¿Tenía alucinaciones? Sí, tenía alucinaciones y tal. Y entonces él lo que nos decía es que esta chica había sido violada repetidas veces cuando era niña. Ella había olvidado totalmente lo que le había pasado. ¿Olvidado la experiencia? Olvidado. No relegado a la caja estanco, sino olvidado. No, relegado a la caja estanco y cerrada absolutamente. Canto, ¿no? Bien. Sí, cerrada incluso para ella. Entonces ella no recordaba esa información, ¿no? Cuando el cerebro se enfrenta a una información que no puede gestionar, esto pasa en el estrés postraumático. Personas que han sufrido un accidente no recuerdan el momento del accidente, ¿no? Lo olvidas. Y si es continuado en el tiempo, probablemente separas la información tal y como se procesa por los sistemas representacionales. Entonces, la parte auditiva se va a un sitio, la parte visual se va a otro y la parte kinestésica se va a otro. ¿Esto qué significa? Que a veces la parte auditiva quiere salir porque tú ya eres adulto y a lo mejor empiezas a estar preparado para gestionarlo y oyes voces. O la parte visual te hace ver alucinaciones, ¿no? Y entonces él nos contaba, a ver, esto son cosas muy avanzadas de un hombre además, que lleva 40 años haciendo esto, que es el co-creador y que además es psicólogo. Es un gran experto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto es importante este tipo de cosas cuando pasan, en el momento que están pasando, poder resolverlas? O si no están resueltas, por lo menos trabajar sobre ellas. Alberto, ¿cómo solucionamos entonces los conflictos? Ya sabemos cuál puede ser el origen. Hemos visto diferentes tipos de conflictos. Sabemos que pueden repercutir tanto a nivel interno como a nivel de nuestro entorno. Vamos a poner un poquito de luz en esto. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, como bien decíais, reeditamos esas emociones, ¿no? de esos conflictos que hemos tenido y que no se han gestionado. Entonces, ¿cómo solucionarlos? Para mí, yo creo que una de las cosas más fundamentales es, primero, si tenemos que pedir ayuda, que para eso está la gente profesional. Claro. Porque muchas veces uno mismo pues no puede con todo ello, ¿no? Evidentemente el ser consciente de que hay un conflicto y querer solucionarlo, ¿no? Creo que un componente que siempre puede sonar muy ñoño, pero imprescindible es el amor, es decir, el amor hacia uno mismo, el no verse, la autoestima, exactamente, no verte de repente como un monstruo porque me está pasando esto, porque oigo voces o casos tan extremos, bueno, ¿no? eso es muy extremo, o siento, ojo, cuando paso por aquí siento esta rabia, ¿no? O cuando me pongo delante de esta persona, lo que tú decías antes. Sí, entonces me empiezo a juzgar y me empiezo a... Eso ya entapona el proceso de liberación, vamos a decir, ¿no? Del conflicto. Entonces, como decía antes, abrazarlo, poner amor en ello, pedir ayuda profesional
Soltar, muchas veces tiene que ver con soltar. Para soltar hay que darle el espacio, ¿no? Y esto en PNL se hace mucho. Hay cosas que están ahí en el subconsciente, de repente, bueno, pues con una buena guía y una ayuda emergen, y en vez de asustarnos y decir, no quiero que salga esto, pues sí, vamos a darle el espacio para que esto salga y se resuelva, ¿no? Evidentemente, a veces puede ser más o menos rápido, otras veces llevará un tiempo, ¿no? Pero desde luego, como no se solucionan, es dejándolos ahí en esa caja estanca o diciendo, no, si a mí no me pasa nada, si esto que me pasó hace años, pues no, tampoco tiene tanta importancia. Yo a veces he tenido que reconocer en momentos que sentía, digo, estoy estresado, yo creo que esto está conectado con un estrés postraumático. Digo, ¿no será que he gestionado demasiado rápido lo que me pasó? ¿Sabes? Que todo muy bien y no he dado un espacio y un tiempo para decir, joder, pues mira, esto me ha dolido, esto. Entonces, un poco dar ese espacio. Bueno, ¿qué tal va tu último libro? Bien. Cosas que nunca te dije, ¿cómo va? Pues muy bien, ahí estamos. Es una belleza de libro, por cierto. Muchas gracias. Pues nada, ahí estamos presentándolo ya en varios sitios. La última vez tuve la oportunidad de presentarlo donde vivo, en Cantabria, con motivo del Día del Orgullo. Y bueno, pues dejando que tenga vida por sí mismo. Me está gustando mucho hacer en las presentaciones que la gente que viene recite los poemas. Claro, qué sí. Entonces, como son poemas cortitos... Muy vistoso. Y claro, ver a otra persona leer algo que has sacado tú tan de dentro... ¿Qué sientes? Y que pues yo alucino, me encanta. Me quedaría ahí escuchándoles, no porque sea mío, sino porque veo cómo lo hacen suyo, ¿no? Y algo que puedes pensar que es tan íntimo, de repente tiene otra interpretación, o le dan no sé, se crea algo mágico. Recuérdanos el título y la editorial. Sí, Las cosas que nunca te dije, está autoeditado, pero por mí, y se puede conseguir en Amazon fácilmente. Fantástico. Bueno, yo lo he leído. Sí, yo estoy en ello, estoy en proceso. Y tengo que decir que me parece maravilloso, precioso, gracias, y es como un regalo de verdad. Sí. Pero es que además quiero aprovechar porque Alberto me regaló el libro y me puso una dedicatoria, y la verdad es que yo lo vi unos días después, lo guardé, y luego ya cuando me puse a leerlo lo vi y no había tenido oportunidad de decirle nada, que es que me emocioné y todo. Es el momento, Vicky, es el momento. Sí, así que como no había tenido oportunidad, pues públicamente quiero decirlo. Muchísimas gracias infinitas, de verdad. Gracias a ti, Vicky. Muchas más personas podrán disfrutar de la lectura de Cosas que nunca te dije. Y estamos en plena Semana del Orgullo en Madrid. Madrid se ha convertido en la capital mundial del orgullo. Y tienes un papel relevante también en esto. Pues sí, mira, y ahí tenéis mucho que ver vosotros, y Vicky, y Quique también, porque desde hace ya, esta es la 5ª edición, que soy el coach oficial del certamen de Mr. Gay, y fue una llamadita que me hizo Vicky, una propuesta de estas locas, y la verdad es que, bueno, pues son cosas mágicas que pasan, ¿no? Porque eso me abrió muchísimas puertas, y si esta semana, mañana, como ellos vienen de todos los finalistas de las diferentes ciudades, vienen para la gala de Sol del viernes, pues les doy un taller precisamente para ayudarles a, bueno, la belleza física ya la tienen, el cuerpo lo tienen ya muy bien, pero para darles algunas claves de cómo transmitir con la mirada, con la sonrisa, no perder su esencia, que es importante también la presencia y cuando estén por la pasarela, ¿no? Que no es sencillamente pasear un cuerpo bonito en bañador o en traje, sino qué estás transmitiendo, ¿no? Entonces, bueno, es un privilegio y la verdad que aprendo muchísimo de ellos. Es un aprendizaje mutuo, ¿verdad? Es sí, fascinante. Sí. Alberto Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Te dejamos que cojas tu maleta y te vayas, que tienes muchísimo trabajo en estos días. Gracias por acompañarnos un día más. Gracias. Hasta luego. Adiós. Vicky, podemos decir que recibimos ya en nuestros estudios a Enrique Jurado, director de Darte Coaching y Formación. Good morning in the morning. Avaricia pura. Ansia viva. Rueda de prensa. Se ha cogido los 3 micrófonos que había libres en la mesa. ¡Hala! Para él solo. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Pues muy bien, vengo de hacer unas cositas para mi hijo, para los papeles, porque está haciendo también exámenes y cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo labor de papá. O sea, conciliación pura y dura. Eso es. También podríamos hablar un día de conciliación. Y como el coaching nos puede ayudar a establecer prioridades, gestionar tiempo y todo eso, que nos hace muy mucha buen falta. tema. Bueno, yo hablo en plural majestático. Pero muy bien dicho, muy bien dicho. Muy bien dicho.
Quique, el tema central, cómo superar situaciones de conflicto. Hemos tenido, bueno, la charla con Vicky ha sido súper interesante, ha arrojado luz sobre, hemos hablado sobre Frank Piuselic y toda parte de sus enseñanzas a este respecto. Y con Alberto Rodrigo hemos hablado de conflictos muy concretos. Tú has tenido recientemente una experiencia en Odessa, en Ucrania, que te ha permitido vivir de cerca el testimonio de personas que han atravesado conflictos reales. Hemos hablado de conflictos bélicos, tú has estado con ellos. Hemos hablado de adicciones, tú has estado con adictos. Cuéntanos. Bueno, pues ¿cuánto tiempo tengo? ¿Cuántas horas quieres? Tienes un rato, así que... Bueno, cuando me digas que tengo que cortar me lo dices. Y sin problema, eso es. Bueno, pues gracias a Frank y a la labor que hace a través de la PNL, como sabéis, él lleva 47 años de su vida trabajando este tipo de cosas. Primero con él mismo, ¿vale? Porque él sufrió ambos conflictos, ¿no? Por un lado de la drogadicción y por otro lado toda la parte de estrés postraumático viniendo de veterano de guerra del Vietnam, ¿no? Y todo esto lo cuenta abiertamente. Sí, totalmente. Y es además un ejemplo de, fíjate, cómo él ha podido no solamente superar esas cosas, sino además convertirse en un referente en el mundo del desarrollo personal, en el mundo de las empresas, en el mundo de las personas. Es que imagínate, si eres capaz de cambiar una persona que está absolutamente destrozada, tanto física como mentalmente, como emocionalmente, moralmente, es decir, no tiene absolutamente nada, es un despojo humano, convertirse en una persona que sea un referente y un líder para el resto de los seres humanos. Entonces, todo ese proceso que Frank vive y todo ese proceso que Frank de alguna forma sostiene y vive en primera persona, como él primero en sí mismo lo va desarrollando y luego lo va aplicando a otras personas, lo va perfeccionando hasta finalmente conseguir un método concreto basado evidentemente en la programación neurolingüística de cómo cambiar una persona de 0 a 100, es decir, darle la vuelta totalmente, darle un 180 grados, ¿no? Entonces, claro, partiendo de ahí, ¿qué no podrá hacer con personas que tenemos los conflictos diarios, nuestras preocupaciones, nuestros patrones aprendidos que a veces nos cuesta quitarnos de ellos? Pues imagínate si él ha podido conseguir eso, ¿qué no podrá conseguir con el resto de cosas, ¿no? Entonces él aplica una serie de dinámicas que trabaja con este tipo de personas. Claro, el trabajo no estamos hablando de un trabajo de días, sino estamos trabajo de meses, ¿vale? Es decir, lo primero que hace es coger a la persona y empezar a decirle, mira, a partir de ahora vamos a vivir en un entorno de absoluta disciplina. Es decir, la disciplina es lo primero, fundamental. Pero a partir de la disciplina, lo que hace es meter herramientas muy concretas que vosotros conocéis por el trabajo que hemos visto con Frank. Ese tipo de herramientas se las hace ejercitar todos los días, desde que empiezan por la mañana hasta que se acuestan. Es casi un entorno, iba a decir militar, ¿no? En cuanto a lo que es la organización, tiene que ser una organización absoluta. Ten en cuenta que las personas, cuando estamos en una situación de absoluta desesperación, nuestro mundo es un absoluto caos. Es decir, no tenemos dónde agarrarnos, no hay ningún tipo de patrón concreto. Es decir, exactamente, al final el patrón es no vivir, con lo cual tienes que ir empezando primero a identificar eso y a eliminarlo de cuajo. ¿Pero cómo eliminarlo de cuajo? En la parte de la disciplina, sí. Yo que he escuchado también a Frank hablar de estos temas, para mí la disciplina en estos casos no es tanto la disciplina de fuerza de voluntad marcial espartana, como el orden, ordenar, reordenar tu estructura interior. Para eso necesitas que exteriormente haya orden. Claro. Ay, eso me lo voy a apuntar. Sí, eso es muy importante. Y luego a las personas que en un momento dado o sea, les dicen la forma de hablar, es decir, hay palabras, por ejemplo, los tacos, las palabrotas, todo ese tipo de cosas de forma de hablar, incluso nosotros que conocemos el metamodelo del lenguaje, todo es el yo no puedo, yo no sé, esto es una mierda, todo ese tipo de palabras no se admiten. Evidentemente, cuando no se admiten, quiere decir que la persona que está y que lleva ya tiempo le ayuda al compañero a cambiar su forma de hablar. Es decir, ¿esto es una mierda? No, esto no es perfecto, ¿vale? Es decir, utiliza el uso sistemático de la negación, le ayuda con los distintos sistemas representacionales, le ayuda con el metamodelo, etcétera. Pero esto es un trabajo, ya te digo, de meses, donde se trabaja
Lo que dice bien Vicky, el orden, esa cierta disciplina, ciertos patrones que van a ayudar a eliminar todos esos patrones que la persona trae y ir dándole de poco a poco instrucciones para generarse una nueva forma de vivir y de existir. Se trabajan sus creencias, se trabajan sus valores, se trabajan sus identidades y empiezan a construir poco a poco. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Que enseguida ven el resultado, enseguida van a sentirse mejor, enseguida van a sentirse útiles, enseguida van a sentirse parte de un grupo que además les acepta y les quiere. ¿Les acepta incondicionalmente? Incondicionalmente, totalmente. Siempre que la persona mantenga la actitud, evidentemente. Además son casas, son hogares de acogida que son absolutamente voluntarios. Y si alguien se quiere ir, se puede ir. Eso sí, si el día que se vaya, no vuelve. Es decir, no puede volver. Es importante mantener eso. Y evidentemente al final de todo este proceso, a partir de los 3-4 meses, lo que van haciendo es ir subiendo por distintos escalafones, van subiendo como pequeños peldaños, ¿vale? Y eso les permite ir ganándose cierta reputación, cierta sensación de consecución, de logro, de movimiento, y todo reconocimiento, eso es, y todo eso les ayuda a subir poco a poco su autoestima. Una autoestima que está empezando a basarse sobre valores fundamentales del ser humano, que son los que enseñamos también en la PNL. Y desde ahí, como además, una vez que han dejado atrás esa identidad antigua de delincuente, de drogadicto, etcétera, yo soy eso, ¿no? Exactamente, empiezan a generar todos estos cambios. Pero ya te digo, es un proceso, sobre todo la primera parte donde rompo con todo eso, estamos hablando de 1 mes, 2 meses, con cierta dureza, porque no solamente estamos hablando de, en el caso de drogadictos, de romper con el mono físico, ¿no? Y mono psicológico, sino también de cambiar estructuras de pensamiento, estructuras emocionales, estructuras de acción, de actuación y patrones que la persona tiene muy marcados en sí, de sentirse un despojo humano, ¿no? Y al cabo de 1 año, que es más o menos la media que suelen tardar estas personas en pasar por todo este proceso, se convierten en personas que son líderes de empresas, que pueden desarrollar actividades y labores con un orden, con una estrategia, con una facilidad de palabra, con una oratoria. Es decir, les enseñan todo lo que es fundamental para ser personas de provecho y de valor en la sociedad. Entonces terminan cogiéndoles en empresas grandes de Ucrania y de Rusia, ¿no? En cada uno de estos sitios. Con lo cual, imagínate el orgullo que tiene Frank y las personas que trabajan con él a la hora de desarrollar todo eso. Yo personalmente he estado hablando con tanto veteranos de guerra como drogadictos y personas que estaban a punto de suicidarse y me contaban sus historias y eran historias realmente dramáticas de estar con la pistola metida en la boca, con una sensación de no poder ver el día siguiente, de no querer vivir, de saber a ver de qué forma pueden matarse de la forma menos dolorosa posible, ¿no? Situaciones muy difíciles, incluso veteranos de guerra que han perdido incluso capacidades, se convierten en discapacitados, que no pueden caminar, que no pueden tener sexo, que su mujer les ha dejado, que su familia les ha dejado de lado, que no saben a qué agarrarse, entonces se agarran al alcohol, a las drogas, de nuevo. Entonces imagínate, no solamente eres un veterano de guerra, sino que además te has convertido en un drogadicto o en un delincuente, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas es fundamental, primero observarlas y luego ver cómo este señor que lleva 47 años haciéndolo y que tiene hogares de acogida y en Estados Unidos, al principio el primero que hice fue en Estados Unidos, de hecho, en Oklahoma, y se le otorgó el premio al mejor hogar de acogida de todo Estados Unidos a nivel de drogadicción. Y por los resultados que consiguió, eran impresionantes. Estamos hablando de las personas que se quedan, es decir, del 100% que están ahí, prácticamente el 98% salen adelante, ¿vale? Es inédito esto. Es inédito. Normalmente un programa de estos suele tener un 5%, un 6% de personas que pasan por proyecto hombre, proyectos de este tipo para ayudar a los drogadictos, al tiempo vuelven a recaer, ¿no? En este caso el porcentaje es altísimo. ¿Qué es lo que pasa? Que sí que es verdad que hay un 40% que durante el proceso se les cae.
Es decir, que se va de la casa se va y de ya la no casa, quieren, abandonan de la casa, y ya no vuelven, ¿vale? vamos, ya Pero no se les fíjate, permite. incluso, o sea, si de cada 100 hay 60 que se recuperan para siempre, Altísimo. es un porcentaje altísimo, ¿no? El tema, pues eso, que evidentemente no puedes forzar a nadie a decirle, oye, al final la vida nos corresponde a cada uno y tomamos las decisiones nosotros, ¿no? Pero sí que es verdad que es un proceso precioso y que ves cómo las personas que realmente están desesperadas pueden, a través de la PNL y de otra serie de técnicas, evidentemente, pero sobre todo basadas en la PNL, cambiar sus vidas. Y a mí eso es lo que me atrapó absolutamente de Frank, porque habiendo estado con otros grandes gurús de la PNL, co-creadores, desarrolladores, grandes personalidades, que son muy buenos, cuidado, no quiero decir nada malo de ellos, pero sí que es verdad que se centraban sus habilidades y su trabajo en formación, simplemente. Sin embargo, Frank está todos los días y durante todos los meses del año trabajando tanto directa como indirectamente en sostener estos hogares, en ayudar a todo este tipo de personas y hacer sesiones de este tipo para generar cambios brutales en la humanidad, porque al fin y al cabo lo que hace él es una labor social, en este caso con Ucrania, porque ten en cuenta que todas esas personas que están ahora mismo en la guerra, en el conflicto con Rusia, lo que hacen es volver de nuevo a sus hogares y vuelven hechos unos animales. Esa parte suya que ahora mismo no pueden controlar les hace convertirse en delincuentes y en personas no sociables, con lo cual todo ese proceso de acoger a toda esa gente y generar cambios es fundamental. Lo que hace él es una labor de cada 6 meses va formando a tanto psicólogos como trabajadores sociales, como orientadores, etcétera. Les está formando en PNL gratuitamente para que ellos atiendan con estas herramientas a todas estas personas que vienen de la situación de guerra. A mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención y que no consigo interiorizar cómo puede llevarse eso a cabo, que es hacer pasar a alguien de la más absoluta desesperanza, que no tenga ganas de vivir, ganas de levantarse al día siguiente, que si pudiera diría, me quiero morir en este mismo momento. Desde ese punto de desesperanza, ¿cómo se les consigue devolver la ilusión de vivir? O sea, de la desesperanza a la ilusión e incluso, como comentabas, la posibilidad de ser personas de lo que entendemos por éxito, ¿no? Integradas no solo en la sociedad, sino en empresas de gran relevancia, dirigiendo super equipos. Me llama muchísimo la atención cómo se consigue ese cambio. Me parece milagroso. Tienes que querer, ¿vale? Fundamental. Eso es ¿vale? básico, claro. O sea, por lo menos agarrarte a ese clavo ardiendo, esa pequeña luz dentro de toda esa oscuridad. ¿Y todos tenemos esa pequeña luz? En principio sí, todos, ¿vale? Todos. Bueno, Frank hablaba de que cuando le llegan personas, como decíamos antes, algunos desahuciados emocionalmente del todo, él lo primero que hace es buscar dónde está ese pequeño hilo del que tirar. Eso es. O sea, lo que les importa en la vida, puede ¿no? Puede ser un hijo, puede ser lo que sea. Un proyecto, lo que sea. Encontrar ese hilo, esa puntita de donde vas a poder empezar a tirar. Y siempre la hay. En principio sí, ¿vale? La hay. Lo que pasa es que es verdad que a veces no la encontramos, ¿vale? Pero yo soy de los que piensan que siempre está, siempre. ¿Siempre hay algo que nos importa más que nosotros mismos? Totalmente sí, siempre. Lo que pasa es que, de nuevo, es mi opinión, porque creo que el problema reside en que a veces nuestras propias historietas que nos hemos contado durante tanto tiempo tapan esa esencia. Pero todos tenemos esa esencia. Lo que hace Frank, como bien dice Vicky, es encontrar ese hilo de luz. Entonces él lo que hace es, cuando va a estos sitios y entra en una nueva hornada de personas, es normal que haya un porcentaje de ellos que entren con muchas ganas de decir quiero cambiar, porque sé que si no voy a morirme. Entonces esos son, entre comillas, los sencillos, ¿no? Pero hay otros que dicen, bueno, aquí me han dicho que venga porque tal, si es que esto es una mierda, no sirve. Y es ahí donde Frank se centra para encontrar ese hilillo de luz, ¿no? Y lo que hace él muchas veces es provocarles, confrontarles. E incluso para generar ese momento que dices tú, cómo es capaz de una persona que quiere morirse pasar a querer vivir más que ninguno de nosotros. Al principio es fundamental sacar lo que llamamos en un juego que llamamos, en una dinámica que se llama la integración de partes. Primero es ordenar, es decir, sacar esas dos partes y separarlas bien, muy claramente. Hay una parte de ti que se quiere morir y que no aguanta más, y hay otra parte de ti que quiere vivir como loco. Entonces, para poder hacer esas dos partes y separarlas bien, tienes que pasar por un proceso catártico.
ese proceso catártico es un proceso donde en un momento dado a esa parte tuya que se quiere morir la tienes que confrontar diciendo eres un mierda, no sirves para nada, quieres morirte y tu vida no sirve una mierda. Es decir, generar ese tipo de confrontación, ¿vale? Donde esa parte tuya se revuelve, dice, una mierda, yo lo que quiero es vivir, quiero seguir adelante, quiero agarrarme a lo que sea, yo sí que valgo, y la gente le dice, pues tú no vales nada, es un juego, ¿vale? Es una metáfora, una especie de dinámica metafórica para que la persona despierte, espabile, ¿no? Para que, como esa persona está continuamente diciendo, yo no valgo para nada, no sirvo, todo es una mierda. Vale, vamos a reafirmar vamos eso. Vamos a por ello, ¿vale? Era como Viktor Frankl cuando le decía a ciertas personas, decía, bueno, ¿qué estás aquí? Dice, bueno, la vida no me sirve para nada, esto es una mierda. Entonces le decía a Viktor Frankl, bueno, ¿y por qué no te suicidas? Claro. Entonces claro, decía, no, pues no me voy a suicidar, pero si estás tan hecho una mierda. Entonces, a veces este tipo de confrontación, siempre hecha por profesionales, evidentemente, y de una forma muy, muy, muy controlada, es importante hacerla, ¿no? En situaciones y en momentos y en tipos de personas que no van a espabilar de otra forma, ¿vale? A mí me gustó muchísimo un ejemplo que contó Frank de uno de estos casos de un chico que quería suicidarse, y entonces él le hizo una pregunta y a mí me dejó flasheada con lo que le preguntó. Y entonces le dijo, vale, bien, imagínate que te has suicidado y que estás ahí en tu cajita de muerto, te han colocado así, tal, y dice, tú me has contado que tienes una hija, ¿no? Sí. Vale, pues mira a tu hija que está ahí velándote y explícale por qué la has castigado. Porque lo que ella va a sentir es que de alguna forma ella ha hecho algo mal para que tú hayas elegido suicidarte. Explícale por qué la estás castigando con esto. El hilillo. Claro, y esta persona decía, no, si yo no la quiero castigar, yo quiero quitarle una carga, ya, pero es que no lo va a entender así, ¿no? Y yo nunca lo había visto de esa forma. Dije, madre mía. De hecho, esto surge precisamente por una experiencia propia de Frank. En el momento en el que estuvo a punto de suicidarse, él nos lo cuenta también abiertamente. Él piensa en qué tipo de padre va a pensar que es mi hijo, que va a pensar que tiene, ¿no? Y qué ejemplo le estoy dando. Entonces a partir de ahí dijo, venga, pa'lante, y sé que es un momento chungo, difícil para mí, pero por él sigo para adelante. Entonces es lo que estamos hablando, ¿no? Confrontar con dureza, pero decir, venga, a ver qué pasa, ¿no? Y eso lo tiene que saber hacer un profesional, evidentemente. De eso precisamente estamos hablando, de cómo abordar profesionalmente situaciones de conflicto agudo para superarlas. Si en este momento consideras que te estás viendo inmerso en una situación como esta, te sugiero que sigas con nosotros en la siguiente hora. Se acaba la primera hora del programa, chicos. Llegamos a los servicios informativos, llegan las noticias, antes un par de consejitos y enseguida retomamos este interesante tema en nuestro Gente Brillante, en el que hoy hablamos sobre superar situaciones de conflicto agudo.